La hija de una conserje contestó una llamada que no era para ella y salvó a un millonario despiadado de una estafa de $100 millones. Esta es la historia de cómo una niña de 12 años, en una sola tarde, demolió el cruel imperio de arrogancia que un hombre poderoso había construido durante toda una vida. Arthur Blackwood, un titán de la industria, veía a las personas como simples hormigas que correteaban bajo sus pies y disfrutaba humillar a quienes consideraba inferiores. En aquel día fatídico, decidió dar un escarmiento a una humilde conserje y a su hija utilizando su contrato más importante. Pero ¿qué ocurrió cuando tropezó y sonó su línea privada? ¿Por qué el hombre más temido de Nueva York de repente necesitó que una niña lo salvara? ¿Y qué secreto devastador estaba a punto de ser expuesto por la voz al otro lado del teléfono, cambiando para siempre la vida de todos? Antes de continuar, si te gustan estas historias de superación y justicia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora, volvamos a empezar. Disfruta la historia. Arthur Blackwood, a los 65 años, había construido su vida con la misma fría precisión con la que levantaba sus rascacielos. Su mundo era el de los números en una pantalla, las líneas en un gráfico y la satisfactoria y silenciosa acumulación de riqueza. No medía sus días en amaneceres o atardeceres, sino en la apertura y el cierre de los mercados. Nunca había sido de contar sus bendiciones. Contaba sus dólares, y por ese baremo era el hombre más bendecido de la tierra. Se plantaba ante el ventanal del suelo al techo de su oficina, en el piso 90 de la Torre Blackwood. Era una posición que ocupaba a menudo. Desde esa altura, la ciudad de Nueva York dejaba de ser un lugar de personas para convertirse en un magnífico mapa abstracto de su propio éxito. Los coches, abajo, eran un río silencioso de insectos metálicos. Las personas eran aún menos que eso. Eran polvo, invisibles, irrelevantes, y así era exactamente como él lo prefería. Era el arquitecto de ese bosque de acero y vidrio, y no le interesaban las vidas de las hormigas que reptaban en sus raíces. Su vida personal era un testimonio de ese vacío cultivado. Su esposa, Eleanor, lo había dejado hacía 20 años. Aún recordaba sus últimas palabras, pronunciadas no con ira, sino con una tristeza profunda y cansada. «En esta vida no hay espacio para mí, Arthur», dijo ella, de pie en el umbral de su cavernoso apartamento lleno de arte. «Lo has llenado todo contigo mismo». Él la dejó ir sin luchar. Un matrimonio con problemas era una ineficiencia, y no tenía tiempo para eso. No tenía hijos. Su empresa era su único heredero, un hijo frío y exigente que consumía todo su tiempo y pasión. Sus empleados no eran colegas, eran instrumentos. Sus altos ejecutivos, hombres con títulos prestigiosos y sueldos de 6 cifras, vivían en un constante estado de terror de baja intensidad. Sabían que un solo traspié, un solo trimestre de previsiones cerradas, podía resultar en su extinción profesional. El mayor placer de Arthur, un gusto secreto y mezquino, no estaba en firmar un acuerdo de $1,000 millones, sino en los pequeños y íntimos momentos de dominio. Disfrutaba ver cómo un joven vicepresidente confiado se desmoronaba bajo una andanada de preguntas. Saboreaba cómo un socio veterano comenzaba a sudar al intentar defender una estrategia defectuosa. Esos momentos reafirmaban su posición en la cima de la cadena alimenticia. Un suave timbre diferencial sonó en el intercomunicador de su vasto escritorio. El escritorio era una sola losa maciza de mármol italiano negro, un oscuro vacío reflectante en el centro de la sala. «Señor Blackwood», llegó la voz de su asistente ejecutiva Helen. La había empleado durante 15 años. Sabía que tenía esposo y 2 hijos, un niño y una niña. Nunca les había preguntado sus nombres. «Sí, Helen». «¿Qué ocurre?», dijo, con un tono seco e impaciente.
Está aquí María Rossi del equipo de limpieza nocturno. Me pidió que la hiciera subir. «Que pase», ordenó Arthur, dándose vuelta desde la ventana. Composó su rostro en una máscara de indiferencia regia y aburrida. Había visto a la mujer en el pasillo antes, con una niña a su zaga, una clara violación de la política de la empresa. Era una infracción menor, pero era una oportunidad. Una oportunidad para recordarle a alguien las reglas, para recordarle su lugar. A kilómetros de la grandeza estéril del piso 90, el día de María Rossi había comenzado, como siempre, en la penumbra previa al amanecer de un estrecho apartamento en Brooklyn. Su mundo no era de vistas panorámicas ni de espacios silenciosos con aire acondicionado. Era el mundo del radiador que traquetea, el olor a tostadas y café fuerte, y el amor silencioso y feroz que sentía por su hija. María tenía 2 trabajos. De día limpiaba casas en un suburbio adinerado. De noche formaba parte del equipo que pulía y fregaba la torre Blackwood, dejándola impecable para las personas importantes que la ocuparían al día siguiente. Su vida era una ecuación cuidadosamente equilibrada de horarios de autobús, presupuestos y un cansancio constante que calaba hasta los huesos. Aún así, rara vez se quejaba. Su hija, Sofía, era el sol brillante en el centro de su universo, y por ella, ningún trabajo era demasiado. Esa mañana, mientras María preparaba el almuerzo de Sofía, sonó el teléfono. Era el director de la escuela secundaria de Sofía. Su voz era apresurada, apologética. «Señora Rossi, lamento muchísimo el aviso tan repentino. Se ha reventado una tubería principal de agua en el sótano. Tenemos que cerrar la escuela por hoy. Tendrá que venir a recoger a Sofía. Tendremos que cerrar la escuela por hoy. Deberá venir a recoger a Sofía». Una oleada de pánico recorrió a María. Su vecina, la señora Gable, que solía ayudarla en emergencias, estaba en cama con una fuerte gripe. Su clienta del trabajo diurno era nueva, no podía cancelar de ninguna manera. La única opción que quedaba era la que más temía. Tendría que llevar a Sofía con ella a la torre Blackwood. Sabía que estaba prohibido, pero ¿qué otra opción tenía? «Todo estará bien, mamá», dijo Sofía, percibiendo la angustia de su madre. A sus 12 años, Sofía poseía una calma silenciosa, que a menudo parecía mayor que su edad. Su mayor amor eran los libros. Su mochila siempre estaba cargada de novelas y manuales tomados en préstamo de la biblioteca pública. Veía el mundo como una serie de fascinantes rompecabezas e historias esperando ser comprendidas. El viaje hacia Manhattan fue un estudio de contrastes. Sentadas en el traqueteante metro, Sofía estaba absorta en un grueso libro sobre teoría económica, mientras la mente de María se agitaba con ansiedad. Cuando finalmente emergieron a la luz del sol, se encontraron a los pies de la torre Blackwood. Era un monumento de vidrio oscuro y acero reluciente, tan alto que parecía arañar las nubes. Un lugar de inmenso poder y riqueza, un lugar donde su madre se volvía invisible cada noche, un fantasma con un trapeador y un balde. Entraron al vestíbulo, una caverna de mármol y silencio resonante. Hombres y mujeres con trajes caros avanzaban con paso decidido sobre los suelos pulidos, sus rostros marcados por la importancia. María, con su abrigo sencillo, y Sofía, con su uniforme escolar, se sentían pequeñas y fuera de lugar. María mostró su credencial de empleada al severo guardia de seguridad, explicando la situación con voz baja y disculpándose. Él las dejó pasar con un gruñido de desaprobación. Tomaron un ascensor de servicio hasta el vestuario del personal en el sótano. María se puso su pulcro uniforme gris. «Te quedarás aquí, Sofía», le indicó con voz firme. «Puedes hacer tu tarea. No salgas de este cuarto. No hagas ruido. Es muy importante». Sofía asintió, acomodándose en un banco duro con su libro. Pero horas más tarde, un supervisor la encontró. Era un hombre que disfrutaba del pequeño poder que su puesto le otorgaba. Declaró su presencia un gran riesgo de seguridad, e insistió en que María llevara a la niña al piso 90
para ser oficialmente reprendida en la oficina del señor Blackwood. Y así, con el corazón latiéndole de miedo, María condujo a su hija hacia la guarida del león. La puerta de la oficina de Arthur Blackwood se abrió con un suspiro suave y costoso. María entró con la mano aferrada a la de Sofía. El salón era más grande que todo su apartamento. Una pared era la propia ciudad. Las demás estaban adornadas con frías pinturas abstractas que parecían salpicaduras de color furiosas. En el centro, Arthur Blackwood permanecía erguido como una estatua, una figura de inmensa e intimidante autoridad. «Señora Rossi», comenzó Arthur, con una voz tan fría y dura como el mármol de su escritorio. No las invitó a sentarse. Las dos sillas de cuero frente a él bien podrían haber sido piezas de museo. «He sabido que trajo a su hija al trabajo hoy. Es consciente de que esto es una violación directa de la política de la empresa, ¿verdad?» El rostro de María se sonrojó. «Sí, señor Blackwood, lo lamento mucho», dijo, apenas en un susurro. Su escuela estaba cerrada. Era una emergencia, no tenía otra opción. «Siempre hay una opción, señora Rossi», replicó Arthur, rodeándolas lentamente, sus caros zapatos sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra gris. «Las personas como usted están definidas por las malas decisiones que toman. Es un ciclo de irresponsabilidad. Es por eso que usted está donde está y yo estoy donde estoy». Se detuvo y miró hacia abajo a Sofía. «¿Cómo te llamas, niña?» Sofía miró a su madre, quien le dio un leve asentimiento casi imperceptible. «Me llamo Sofía, señor», dijo ella, con voz clara y firme. La mirada de Arthur se posó en ella por un momento. Un destello de molestia. ¿De sorpresa? Algo apareció en sus fríos ojos. Luego giró la atención hacia su escritorio, donde un abanico de documentos estaba dispuesto con perfecto orden. Era el contrato de su logro más importante. Una sociedad de $100 millones con un conglomerado energético de Singapur. Ese acuerdo era su obra maestra. Sería su legado, y ahora sería su herramienta. «¿Tiene idea de qué son estos papeles, señora Rossi?», preguntó, con un gesto teatral de la mano señalando el contrato. María echó un vistazo al escritorio. Las páginas estaban cubiertas de un texto denso e impenetrable. «Son papeles, señor», dijo, con la vista baja. No son papeles», dijo Arthur, con voz impregnada de condescendencia. Levantó la página superior como si fuera un texto sagrado. «Esto es un instrumento legal que vale $100 millones», le preguntó. ¿Su mente puede siquiera procesar esa cifra? Los ceros se extienden hacia un territorio intelectual que usted jamás podría explorar. Estaba disfrutando aquello. El malestar de la mujer, la silenciosa presencia de la niña. Era un pequeño drama perfecto creado por él mismo, que confirmaba su lugar en el universo. «No, señor», murmuró María, con la mirada fija en un punto del suelo, justo más allá de los zapatos relucientes de él. «Por supuesto que no puedes», ronroneó Arthur, acercándose más. «No es tu culpa, no realmente. Es una cuestión de biología, de linaje. Algunas personas nacen con la capacidad de pensamiento complejo, de estrategia, de liderazgo. Otras», se detuvo, dejando que los insultos se asentaran en la silenciosa sala. «Nacen para realizar tareas simples y repetitivas, para limpiar lo que dejan los que son mejores que ellas». Arrancó una página y la agitó hacia ella. «Mira esto. Cláusulas jurisdiccionales, acuerdos de indemnización, convenios financieros. Cada una de las frases en esta página vale más que la suma total de todos los cheques de pago que has recibido en tu vida. Dime, señora Rossi, con honestidad, ¿puede entender una sola palabra?» Las manos de María, ásperas por años de productos de limpieza, temblaron ligeramente mientras fingía mirar el documento. El texto era un borrón de palabras conocidas, dispuestas de un modo incomprensible. «Está en inglés, señor», balbuceó. «Pero las palabras son muy complicadas». «¿Complicadas?»,
Soltó Arthur una breve risa seca. No, señora Rossi, son precisas. Son el lenguaje del poder. Y es un lenguaje que usted jamás aprenderá a hablar. Su mente, ¿ve? Simplemente no está hecha para este tipo de trabajo. En ese momento, Sofía dio un pequeño paso deliberado hacia adelante. Soltó la mano de su madre. «Señor», dijo, con una voz que cortó el pesado y humillante silencio. «¿Podría ver el papel, por favor?» El monólogo de Arthur se interrumpió de golpe. Miró fijamente a la niña. Esperaba miedo, lágrimas o silencio hosco. No esperaba una petición. No esperaba valor. Una auténtica y cruel diversión se extendió por su rostro. «¡Tú!», se burló, con los labios retorcidos. «¿Una niña del personal de limpieza quiere leer un contrato corporativo multinacional? Esto es mejor de lo que había imaginado. Por supuesto, servirá para probar mi punto con una claridad deliciosa». Con un ademán teatral, empujó el documento a las pequeñas manos de Sofía. «Adelante, pequeña prodigio. Léelo. Explícaselo a tu madre. Dale un vistazo al mundo que jamás tocará». Sofía tomó la página. No se inmutó bajo la mirada burlona de él. Sostuvo el papel con un agarre firme y comenzó a leer, el ceño fruncido, los labios moviéndose apenas mientras pronunciaba en silencio los complejos términos legales. Arthur observaba con una sonrisa engreída y paciente en su rostro, esperando el inevitable momento de fracaso. La vio escanear el primer párrafo, luego el segundo. Esperaba que levantara la vista con ojos confundidos y derrotados, pero no lo hizo. Siguió leyendo, su expresión pasando de una simple concentración a un interés genuino, como si no estuviera siendo puesta a prueba, sino simplemente absorbiendo información. Tras un largo minuto que pareció una hora, finalmente levantó la mirada, sus grandes ojos castaños encontrando los de él. «Este documento es un acuerdo para formar una sociedad», dijo, con voz calma y fáctica. Su empresa, Blackwood Industries, construirá 3 grandes plantas de energía solar en Arizona. Una compañía de Singapur llamada Sandstone Energy aportará la financiación. El monto es de $100 millones. La sonrisa engreída en el rostro de Arthur Blackwood vaciló. Era como si la niña hubiera metido la mano en su mente y arrancado el resumen ejecutivo. Sintió una sacudida de incredulidad. Tenía que ser una suposición, una loca coincidencia. «Es una coincidencia afortunada», alcanzó a decir, con la voz perdiendo algo de seguridad. «Ha hecho una conjetura con suerte». «No, señor», replicó Sofía, con un tono educado pero firme. «Está escrito aquí mismo en la sección 2. Y en la sección 4 se explica el modelo de reparto de beneficios». Señaló con un pequeño dedo un párrafo denso en medio de la página. «Usted les dará el 60% de todas las ganancias durante los primeros 15 años de operación. Después baja al 40%. Volvió al alzar la vista. «Y aquí en la sección 7 hay una cláusula de penalización. Si la primera planta no está completamente operativa para el 1 de junio del próximo año, su empresa deberá pagar una multa de $5 millones y otros 5 millones por cada mes de retraso después de eso». Cada palabra era exacta, cada detalle correcto. Era el corazón del acuerdo, los puntos clave que su equipo de abogados carísimos había negociado durante 6 meses. Arthur sintió una extraña y desagradable sensación, un escalofrío de sudor frío en la nuca. Esa niña, la hija de una conserje, con su uniforme escolar desgastado, acababa de diseccionar su contrato definitorio en menos de 2 minutos. Le arrebató el papel de las manos, con movimientos bruscos. El control de la situación se le escapaba, y eso lo enfurecía. «No importa lo que puedas leer», espetó, con voz de repente fuerte y áspera. «Un loro puede ser enseñado a repetir palabras. Lo que importa es tu lugar en este mundo. Tu madre es una limpiadora. Ella friega suelos para vivir porque ese es el límite de su potencial. ¿Y tú?», señaló con un dedo tembloroso en su dirección.
Crecerás y serás exactamente lo mismo. Mi madre no es solo una limpiadora, dijo Sofía, y ahora su voz ya no era calma. Estaba impregnada de un fuego silencioso y poderoso que hizo que Arthur diera un paso atrás sin querer. Ella trabaja en 2 empleos para que yo pueda tener libros. Ella se va a trabajar antes de que salga el sol y regresa a casa después de que yo ya estoy en la cama. Está cansada todo el tiempo, pero nunca se queja. Tiene más honor y trabaja más duro que cualquiera en este edificio. La palabra golpeó a Arthur con la fuerza de un impacto físico. Nadie le había hablado así jamás. Un sofocante rubor de ira le subió por el cuello, inundándole el rostro. Era una insubordinación intolerable. Una rebelión en el corazón de su reino. ¡Cállate!, rugió, su voz resonando en la vasta y silenciosa oficina. Mocosa insolente. Tu madre es un parásito. Vive de las sobras que caen de mi mesa. ¿Y qué cree usted?, replicó Sofía de inmediato, su valor alimentándose de su ira. Usted no vierte cemento, no diseña software, ni siquiera escribe sus propias cartas. Se sienta en esta silla y mueve dinero mientras los demás, la gente a la que llama Don Nadies, hacen todo el trabajo real. La sangre martillaba en las sienes de Arthur. Sentía una furia mareante, cegadora. Una niña de 12 años, lo estaba desnudando, desmantelando el edificio entero de la filosofía de su vida. «¡Eso es suficiente!», gritó, su voz áspera y temblorosa. «Señora Rossi, está despedida. ¿Me oye? Despedida con efecto inmediato. Fuera de mi edificio. Me aseguraré personalmente de que nunca encuentre trabajo como limpiadora en esta ciudad. Haré que la pongan en la lista negra». El rostro de María, ya pálido, se tornó ceniciento. Aquellas palabras eran una sentencia de muerte para su frágil existencia. «Por favor, señor Blackwood», imploró, su dignidad hecha pedazos en una súplica desesperada. «Por favor, señor, no haga esto. Ella es solo una niña. No entiende. Yo la castigaré. Se lo ruego, por favor». «Es demasiado tarde para suplicar», bramó Arthur. «Ahora salgan de mi oficina antes de que mande que las echen a la fuerza». Giró sobre sus talones, la mente en blanco de rabia. Llamaría a seguridad. Haría que las escoltaran fuera como a criminales comunes. En su furia ciega, no vio el grueso cable negro de su computadora que serpenteaba por la alfombra desde el enchufe de la pared. Su reluciente zapato de cuero italiano se enganchó en él. Su impulso hacia adelante lo traicionó. Se lanzó hacia adelante con un grito ahogado de sorpresa, los brazos agitando inútilmente en el aire. Cayó de bruces con un sonoro y vergonzoso golpe. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Los documentos perfectamente ordenados sobre su escritorio fueron arrastrados en el torbellino de su caída, dispersándose y revoloteando a su alrededor como una bandada de aves blancas heridas. Arthur permaneció en el suelo un momento, aturdido, jadeando por aire. El dolor en su hombro era agudo, pero la humillación lo era aún más. Él, Arthur Blackwood, estaba tirado en la alfombra de su propia oficina como un tonto torpe. En ese preciso instante caótico, un teléfono de su escritorio comenzó a sonar. No era su línea habitual de oficina. Era su teléfono privado encriptado. Un enlace directo con un puñado de las personas más poderosas de su mundo profesional. Tenía un timbre distinto, urgente, pulsante, que cortaba el aire como una sirena. Con el rostro enrojecido, enredado en el cable de la computadora, Arthur luchaba por levantarse. El teléfono seguía su insistente y demandante llamada. Sabía con una certeza nauseabunda que era Singapur. Era la oficina del señor Chin. Perder esa llamada no era una opción. María permanecía paralizada junto a la puerta, el rostro una máscara de horror absoluto. Su primer instinto fue ayudar. El segundo, huir. No hizo ni lo uno ni lo otro. Sofía observaba la escena, su expresión indescifrable, su joven mente procesando el súbito y dramático cambio de poder.
¡Conteste!, ladró Arthur desde el suelo con voz entrecortada mientras intentaba liberar su pierna del cable. «No puedo, señor», susurró María, paralizada por el miedo. «No me corresponde». El teléfono chilló de nuevo, su urgencia aumentando. El pánico de Arthur empezaba a eclipsar su furia. «Sofía», dijo María de repente con voz temblorosa. «Ve y ayuda al señor Blackwood a levantarse». Pero Sofía no se movió hacia el titán caído. Con una calma totalmente irreal, pasó junto a él, sus pequeños pies silenciosos sobre la alfombra gruesa. Se acercó al inmenso escritorio de mármol, extendió la mano sobre su superficie pulida y levantó el auricular del teléfono que sonaba. «Oficina de Arthur Blackwood», dijo, con una voz tan clara y firme como la de una presentadora de noticias. «¿En qué puedo asistirle?» Arthur se quedó congelado a medio forcejeo en el suelo. Dejó de luchar contra el cable y simplemente se quedó mirando, boquiabierto. Estaba presenciando el acto más audaz que había visto en su vida. «¿Hola? ¡Hola!». La voz de un hombre crepitó con urgencia al otro lado de la línea. Era aguda de ansiedad y con un acento singapurense muy marcado. «Soy David Lin. Soy el asistente ejecutivo del señor Chun. Debo hablar con el señor Blackwood inmediatamente. Es una emergencia de la más alta prioridad». Sofía sostuvo el auricular con una compostura asombrosa. Bajó la mirada hacia Arthur, que ahora se apoyaba en un codo entre los papeles esparcidos. Su rostro un caleidoscopio de furia, incredulidad y pánico naciente. «El señor Blackwood está ocupado en este preciso momento», dijo Sofía, eligiendo palabras que eran a la vez perfectamente ciertas y perfectamente discretas. «Mi nombre es Sofía. Quizás podría tomar un mensaje o asistirle directamente». La mandíbula de Arthur se quedó colgando. Ella había dado su nombre. Estaba interactuando con la mano derecha del socio más crucial de su empresa como si fuera una alta ejecutiva. La osadía era monumental. «Escúchame, Sofía. Escucha con mucha atención», dijo David Lin, con la voz tensa por el estrés. «La situación es crítica. Recibimos una llamada telefónica hace no más de 20 minutos. El hombre en la línea afirmaba ser Robert Markham, el director senior de finanzas de su compañía. Nos informó que, debido a un problema regulatorio de último minuto, la cuenta bancaria para la transferencia inicial de $100 millones había sido cambiada. Fue muy insistente. «¿Cambiada?», repitió Sofía, y Arthur pudo oír una aguda nota de curiosidad analítica en su voz. «¿Cambiada a dónde?». «A una nueva cuenta en un banco en Suiza», respondió el asistente. Dijo que la transferencia debía redirigirse de inmediato. Conocía muchos detalles confidenciales del contrato, las fechas de firma, los nombres en clave del proyecto, la cantidad exacta de la transferencia. Pero en su manera de hablar, parecía apurado, nervioso. Los instintos del señor Chun le dijeron que algo estaba muy mal. Me ordenó llamar de inmediato a la línea privada del señor Blackwood para verificar esta instrucción antes de iniciar la transferencia. Los ojos de Sofía recorrieron rápidamente el suelo, escaneando los documentos esparcidos. Arthur observaba, su propia ira y humillación momentáneamente olvidadas, completamente cautivado por el drama que se desarrollaba. La niña se arrodilló, sus movimientos fluidos y tranquilos. Recogió una sola hoja de papel, la misma página con la que él había ridiculizado a su madre, y la estudió un momento. «Señor Lin», dijo, con voz ahora firme y seria, toda infantilidad desaparecida. «Estoy mirando la versión final firmada del contrato en este momento. Sección 9. Subsección B. Especifica que todas las transferencias de fondos deben realizarse exclusivamente al National Commerce Bank de Nueva York, sucursal Manhattan Central. No hay absolutamente ninguna mención de un banco en Suiza. Prohíbe explícitamente redirigir fondos a cuentas extranjeras, sin un aviso por escrito de 60 días. Se oyó una fuerte inhalación al otro lado de la línea. «Entonces es un fraude», exclamó David Lin, con la voz alzándose alarmada.
Un sofisticado intento de robar los 100 millones completos. Arthur sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Un frío pavor, más helado y profundo que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado, lo envolvió. Si el señor Chun hubiera sido menos precavido, si David Lin no hubiera llamado, si esta niña a la que acababa de despedir e insultar, no hubiera contestado el teléfono, estaría arruinado. No solo financieramente, sino en reputación. El escándalo significaría el fin de Blackwood Industries. Señor Lin, continuó Sofía, su voz como un ancla calmante en medio de la tormenta. ¿Puede describirme al hombre que lo llamó? ¿Cómo sonaba? Tenía acento estadounidense, respondió el asistente, aún tembloroso. Hablaba muy rápido, tratando de crear una sensación de urgencia. Dijo que su nombre era Robert Markham y que era el hombre más senior de finanzas del señor Blackwood. La mente de Arthur finalmente volvió a funcionar. Robert Markham conocía ese nombre. Un analista junior, un donadie del departamento de marketing. No estaba en finanzas, no era senior. Y lo más importante, solo 5 personas en toda la empresa tenían acceso autorizado a la versión final del contrato con Singapur. «Sofía, dame el teléfono ahora», gruñó Arthur, finalmente poniéndose de pie y sacudiendo el polvo y la humillación de su traje. Pero la niña levantó una pequeña mano apaciguadora, un gesto de mando tan natural y discreto que lo dejó aún más desconcertado. «Señor Lin», dijo al auricular, «por favor, tenga la seguridad de que no se han hecho cambios al contrato. La transferencia debe realizarse exactamente como se indica en su copia de los documentos, al National Commerce Bank de Nueva York. El número de cuenta es...». Volvió a mirar el papel recorriendo la línea de texto con los ojos. 745-9. «Un momento», dijo David Lin, con una nota de asombro puro en su voz. «Está leyendo el número de cuenta directamente del documento. ¿Cómo lo tiene?» «Lo estoy leyendo del contrato, señor», respondió Sofía con sencillez. Se cayó al suelo. «¿Y ustedes...?» «¿Quién es exactamente?», preguntó el hombre, su confusión palpable. «¿Dónde está el señor Blackwood?». Sofía levantó la vista hacia Arthur, que ahora estaba de pie junto al escritorio, el rostro pálido, la mente tambaleándose ante lo imposible de los acontecimientos. «Soy la asistente personal del señor Blackwood», dijo después de una breve pausa. La mentira, pronunciada con la confianza inquebrantable de una diplomática experimentada. Actualmente se encuentra en una reunión muy importante que no podía ser interrumpida ni siquiera por esto. Arthur abrió la boca para objetar, para arrebatar el teléfono y recuperar su autoridad. Pero David Lin ya estaba hablando, su voz rebosante de alivio y gratitud. «Bien, señorita Sofía. Por favor, extienda al señor Chun y a mí nuestra más profunda y sincera gratitud al señor Blackwood, y especialmente a usted. Su vigilancia y rapidez de pensamiento acaban de evitar una catástrofe financiera sin precedentes. Este robo habría llevado a la bancarrota a Sunstone Energy». «Por supuesto, señor Lin. Me alegra haber podido ayudar», respondió Sofía. «¿Puede recordar algo más sobre la llamada fraudulenta? Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ayudarnos a identificar al responsable desde su lado». Arthur solo miraba fijamente. Ya no estaba simplemente observando, estaba aprendiendo. Esa niña, a quien había despreciado como genéticamente inferior, estaba impartiendo una clase magistral de gestión de crisis. «Bueno», meditó el asistente. Parecía tener una respuesta para todo. Conocía los nombres de los proyectos, el calendario de transferencias iniciales. Pero le hice una pregunta para ponerlo a prueba. Le pedí que confirmara el monto exacto de la penalización por retrasos en el proyecto. Vaciló un momento. Los ojos de Sofía volvieron al papel que sostenía en la mano. «¿Y le dio la cantidad correcta de la penalización?», preguntó.
Dijo que eran $10 millones por cada mes de retraso. Son 5 millones, dijo Sofía con certeza inquebrantable. El contrato establece claramente una penalización de 5 millones. Esa fue una negociación de última hora. Precisamente, dijo David Lynn, con emoción en su voz. Así que debió de estar trabajando con un borrador desactualizado del contrato, no con la copia final firmada. Esta es una pieza de información crítica. La mente de Arthur se iluminó. La niña tenía razón. La penalización había sido un punto de fricción importante. La concesión final de 10 a 5 millones se había logrado apenas la semana anterior, y el documento había sido actualizado y distribuido a un grupo extremadamente reducido. Esto reducía drásticamente la lista de sospechosos. En 5 minutos de preguntas tranquilas y lógicas, esa niña de 12 años había reunido más inteligencia procesable que todo su departamento de seguridad corporativa en una semana. Señor Lynn, preguntó Sofía una última cosa. ¿El que llamó mencionó un plazo? ¿Cuándo exigió que se transfiriera el dinero? Sí, fue extremadamente insistente en ese punto. Dijo que la transferencia debía completarse antes del cierre de operaciones en Nueva York hoy, afirmando que mañana entraba en vigor una nueva regulación internacional. Dijo que cualquier demora pondría en peligro todo el acuerdo. Sofía miró el gran reloj digital en la pared de Arthur. Eran las 4:15 p.m. Eso también es altamente sospechoso, señaló. El contrato programa la primera transferencia para el próximo martes, para permitir que se cumplan todos los protocolos bancarios internacionales. Tiene toda la razón, señorita Sofía, dijo el hombre, su voz ahora llena de abierta admiración. Usted es extraordinariamente perspicaz. ¿Puedo ser tan atrevido de preguntar su edad? Se maneja usted como una veterana de las finanzas. Tengo 12 años. Respondió Sofía con simple honestidad. Un profundo silencio descendió al otro lado de la línea. Arthur casi pudo oír el cerebro del hombre intentando procesar la información. ¿12? Alcanzó a decir David Lynn, su voz un chillido incrédulo. ¿Una niña de 12 años acaba de salvar a mi compañía de perder $100 millones? Yo solo leí el documento con atención, dijo Sofía, con un toque de modestia en la voz. Y escuché. Arthur sintió como los últimos cimientos de su mundo arrogante se desmoronaban en polvo. Todo el edificio de su vida, su creencia en su supuesta superioridad innata, Gnanata, su desprecio por la gente común, era un fraude. Había sido expuesto y demolido en cuestión de minutos por una niña con una tarjeta de biblioteca. Escuche, señorita Sofía, dijo la voz en el teléfono, recuperando su tono profesional. Le agradezco su ayuda más de lo que puedo expresar, pero ahora debo hablar con el señor Blackwood personalmente. Esto es una violación de seguridad del más alto nivel y necesitamos coordinar los próximos pasos. Sofía extendió el teléfono hacia Arthur. Su rostro estaba sereno, su mano firme. Señor Blackwood, dijo, con voz formal una vez más, la llamada es para usted. Con una mano que temblaba casi imperceptiblemente, Arthur tomó el auricular. David, soy Arthur Blackwood, dijo. Su propia voz le sonaba hueca y distante, como un eco en un pozo. Señor Blackwood, Dios mío, ¿qué está pasando en su oficina? La voz de David Lynn era un torrente de alivio y confusión. ¿Quién es esta niña? Es una absoluta genio. Ella sola ha evitado un fraude de $100 millones. Estoy intentando entenderlo yo mismo, David, admitió Arthur, las palabras honestas sintiéndose extrañas y frágiles en su boca. Escúchame, Arthur. La voz del hombre se volvió aguda y concentrada. Alguien de tu equipo senior te ha traicionado. Tienen acceso a información altamente confidencial, pero, como la niña dedujo con inteligencia, no a la copia final firmada del contrato. Debes bloquear tus sistemas y lanzar una investigación interna de inmediato. Nosotros haremos lo mismo en nuestro lado.
Sí, por supuesto, David, respondió Arthur, su mente empezando poco a poco a funcionar de nuevo. Me encargaré personalmente ahora mismo. Y Arthur, añadió David antes de colgar. Esta niña, Sofía, es verdaderamente única. Nunca en mi vida he conocido una mente como la suya en un niño ni en un adulto. De no ser por ella, ambos estaríamos enfrentando la ruina hoy. Usted es un hombre muy afortunado. Lo sé, dijo Arthur en voz baja, mirando de reojo a Sofía, que ahora estaba de pie tranquilamente junto a su madre. Estoy empezando a entenderlo. Colgó el teléfono. El clic del auricular encajando en su base resonó de forma antinatural en la oficina silenciosa. Durante un largo momento, nadie habló. Arthur se giró lentamente para enfrentar a Sofía y a María. María miraba a su hija con una expresión de orgullo desbordante, mezclado con asombro, y con el persistente temor hacia el hombre que aún tenía en sus manos su destino. Tú, dijo Arthur, con la voz apenas en un susurro, la ira y la arrogancia completamente ausentes, reemplazadas por una quietud profunda e inquietante. Acabas de salvar mi compañía. Salvaste la obra de toda mi vida. Yo solo contesté el teléfono, respondió Sofía con sencillez, como si fuese lo más natural del mundo. No, dijo Arthur, sacudiendo lentamente la cabeza, un cansancio profundo asentándose en sus huesos. Hiciste mucho más que eso. Me mostraste, de la forma más clara posible, qué completo y absoluto necio he sido toda mi vida. María jadeó, con los ojos muy abiertos de alarma. Señor Blackwood, por favor, no necesita decir esas cosas. Por favor, no se enoje con nosotras. Cállese, señora Rossi, dijo Arthur, pero no había dureza en su voz, solo una honestidad cruda y dolorosa. No estoy enojado. Estoy diciendo la verdad. Quizá por primera vez desde que era un niño. Rodeó el enorme escritorio hasta situarse directamente frente a Sofía. Y entonces, para asombro absoluto de María, Arthur Blackwood, el titán de la industria, el rey despiadado del comercio, se arrodilló lenta y deliberadamente sobre la mullida y carísima alfombra, hasta quedar con los ojos a la altura de los de la niña de 12 años. «Dime», preguntó, su voz quebrada por una emoción que no sabía nombrar. «¿Cómo supiste tan rápido? ¿Cómo viste que era un fraude cuando mis propios socios casi fueron engañados?» Sofía parecía imperturbable por su postura. Consideró la pregunta con seriedad. «Fueron los detalles», dijo, encogiéndose ligeramente de hombros. El hombre tenía prisa. Mi madre siempre dice que la gente que dice la verdad no necesita apresurarte. Y se equivocó con la penalización. Era un detalle pequeño, pero importante. Significaba que realmente no sabía de lo que hablaba. Arthur asintió despacio, absorbiendo su lógica simple y devastadora. «¿Y cómo?», preguntó con la voz aún más suave. «¿Cómo aprendiste a leer documentos como este? ¿Quién te enseñó?» «Nadie me enseñó», respondió ella como si fuera obvio. «Voy a la biblioteca pública los sábados. Mi madre me dio una tarjeta de biblioteca por mi 6º cumpleaños. Dijo que era la llave para todo el mundo. Leí todo lo que pude encontrar. Me gustan los libros sobre negocios y leyes. Son como rompecabezas. Me gusta ver cómo todas las piezas se encajan para que el mundo funcione. Una oleada de vergüenza, tan profunda que resultaba físicamente dolorosa, recorrió a Arthur. Toda su vida había creído ser un ser superior, que su riqueza era el resultado directo de su intelecto y linajes superiores. Había construido una fortaleza de arrogancia alrededor de un corazón que había dejado atrofiarse. Y en apenas 15 minutos, esa niña, armada únicamente con una tarjeta de biblioteca y un amor por el aprendizaje, había mostrado más inteligencia, más valor y más gracia de lo que él jamás había conocido. «Sofía», dijo, el nombre sintiéndose sagrado en su lengua. «Tengo que darte las gracias. Y más aún,
Tengo que pedirte que me perdones. Arthur Blackwood nunca se había disculpado, ni con su esposa, ni con sus empleados, ni con nadie. Las palabras le eran ajenas, como un idioma que nunca había aprendido. Pero al mirar los claros y honestos ojos oscuros de la niña, que acababa de salvarlo de sí mismo, supo que debía pronunciarlas. ¿Perdonarlo?, preguntó Sofía, frunciendo el ceño con una genuina confusión. ¿Por qué? Por todo lo que les dije a ti y a tu madre, respondió Arthur, con la voz tranquila y cargada con el peso de sus 65 años de errores. Por llamarlas con nombres ofensivos, por mi arrogancia, por creer que el dinero en mi cuenta bancaria me hacía una persona mejor que ustedes. María lo miraba, incapaz de procesar la escena ante sus ojos. El hombre más temido de la ciudad de Nueva York estaba de rodillas, rogándole perdón a su hija. «Señor Blackwood», susurró, con lágrimas deslizando silenciosas por sus mejillas. «No tiene que hacer esto». «No», dijo Arthur, con la voz firme mientras lentamente volvía a ponerse de pie. «Sí debo hacerlo. Toda mi vida», dijo, girando la mirada hacia la ventana que mostraba la ciudad que alguna vez creyó suya. «Creí que era un constructor. Derribé fábricas que daban trabajo a cientos. Demolí barrios enteros de viviendas para levantar torres como esta. Me decía a mí mismo que era progreso. Me decía a mí mismo que era un creador». Se volvió de nuevo hacia ellas, el rostro una máscara de amarga autorrealización. «Pero nunca fui un creador. Fui un destructor. Un parásito. Tal como dijiste, Sofía. Un hombre que alimentaba su propio ego tomando de los demás. Tú, en 15 minutos, hiciste más bien que yo en toda mi vida. Salvaste empleos. Salvaste 2 compañías. Salvaste a un viejo necio de su propio orgullo». Arthur regresó a su escritorio y presionó con fuerza el botón del intercomunicador. «Helen, tráeme a Tom Miller, jefe de seguridad, a mi oficina. Ahora». Mientras esperaban, Tom Miller, el jefe de seguridad, un hombre severo con ojos vigilantes, entró en la oficina. Arthur, con la tranquila asistencia de Sofía, le expuso los detalles del intento de fraude. Repitió la brillante deducción de Sofía. El ladrón había tenido acceso a borradores anteriores, no al contrato final, y había utilizado el nombre de un empleado de bajo nivel. «La niña tiene razón, señor», dijo Tom, con una mirada de respeto a regañadientes hacia Sofía. «Esto lo reduce considerablemente. Los cambios finales del contrato solo se circularon entre los 5 socios principales del acuerdo y el asesor legal principal. Pero los borradores estaban accesibles para todo el departamento legal. Necesitamos cruzar los registros de acceso a los borradores con el directorio de empleados para ver quién podría conocer a Markham». «Y revisen los registros de la sala de copias», añadió Sofía en voz baja desde un lado. «Podría haber impreso una copia». Tom asintió. «Buen pensamiento, niña. Me ocuparé de ello de inmediato». Cuando el jefe de seguridad salió apresuradamente, Arthur se dejó caer pesadamente en su enorme silla de cuero. Se sentía como un rey que acababa de descubrir que su corona estaba hecha de cartón. «Tú deberías dirigir esta compañía», le dijo a Sofía con una sonrisa cansada y irónica. 1 hora más tarde, Tom regresó. Su rostro era sombrío. «Lo encontramos, señor. Un joven abogado, Stephen Miller, ambicioso y endeudado hasta el cuello por el juego. Revisamos sus registros de red. Accedió al borrador del contrato 17 veces en el último mes y realizó una búsqueda en la base de datos de empleados para localizar analistas en departamentos no financieros. Así fue como escogió el nombre de Robert Markham. «Tráiganlo a mi oficina», ordenó Arthur. Cuando el joven abogado fue conducido dentro, su rostro estaba pálido de terror. Vio a Arthur, luego a María y a Sofía, y su compostura se desmoronó. Confesó todo: el plan, la llamada, la desesperada esperanza de desviar los fondos hacia una cuenta imposible de rastrear.
Después de que seguridad se llevara al abogado deshonrado, un pesado silencio volvió a instalarse en la oficina. Arthur miró a la madre y la hija que, en el transcurso de una sola tarde, habían desmantelado y luego salvado su mundo. Carraspeó. «Señora Rossi», comenzó, su voz formal pero despojada de la frialdad de antes. «En primer lugar, no está despedida. Me sentiría honrado si continuara trabajando en este edificio. En segundo lugar, soy un hombre que ha pasado su vida tomando. Me gustaría... Necesito aprender a dar». Respiró hondo. «Estoy creando una fundación benéfica. Su misión será proporcionar oportunidades educativas para los niños desfavorecidos de esta ciudad, construir bibliotecas, financiar becas y crear programas que den a niños como Sofía las herramientas que necesitan. La capitalizaré con una dotación inicial de $100 millones. Miró directamente a María, cuyos ojos estaban abiertos de incredulidad. «Quiero que usted sea su directora ejecutiva. Usted la dirigirá. Usted decidirá a dónde irá el dinero. Su salario será suficiente para que nunca más tenga que trabajar en 2 empleos». María se tambaleó sobre sus pies, aferrando el brazo de su hija para sostenerse. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Entonces Arthur se volvió hacia Sofía. «¿Y tú?», dijo, su voz suave con una emoción cercana a la reverencia. «Quiero que seas mi consejera personal en este proyecto después de la escuela. Quiero que vengas aquí y me enseñes. Enséñame a ver el mundo como tú lo ves. Enséñame a hacer el bien». Hizo una pausa. «A cambio pagaré tu educación. Cualquier escuela, cualquier universidad, en cualquier lugar del mundo. Nunca tendrás que preocuparte por el dinero». «No quiero dinero», dijo Sofía en voz baja. Arthur se estremeció, pero la niña continuó. «Solo quiero que construya una biblioteca». Una extraña y desconocida calidez se extendió por el pecho de Arthur. Era un sentimiento que no experimentaba desde que era un niño. Se sentía como esperanza. «Entonces construiremos la biblioteca», dijo, con la voz cargada de emoción. «Construiremos 100 bibliotecas». Un año después, la oficina de Arthur Blackwood en el piso 90 era un mundo diferente. Las frías pinturas abstractas habían desaparecido, reemplazadas por fotografías enmarcadas de niños sonrientes en nuevas aulas, planos arquitectónicos de centros comunitarios y un gran mapa detallado de la ciudad, lleno de chinchetas de colores, cada una marcando un proyecto de la Fundación New Hope. María Rossi, ya no con uniforme de conserje, sino con un sencillo traje profesional, estaba junto al mapa señalando una chincheta en el Bronx Sur. «La clínica en este vecindario está viendo el doble de pacientes de lo proyectado, Arthur», dijo, su voz segura y clara. «Necesitamos aprobar fondos para 2 médicos más y un enfermero practicante». «Hazlo», dijo Arthur sin dudar. Estaba sentado en su escritorio, pero no miraba cotizaciones bursátiles. Revisaba una propuesta para un programa de música en una escuela con pocos recursos. Sofía, ahora de 13 años y un par de centímetros más alta, se sentaba frente a él en una de las sillas de cuero, que ya no parecían tan intimidantes. Hacía su tarea de cálculo, pero levantó la vista. «El nieto de la señora Gable va a esa escuela. Dijo que quiere aprender a tocar el violín». Arthur sonrió. Era una sonrisa genuina, una que llegaba a sus ojos y suavizaba las duras líneas de su rostro. En el último año, había aprendido los nombres de los hijos de Helen. Habían aprendido el nombre del nieto de la señora Gable. Estaba aprendiendo, lenta y cuidadosamente, cómo ser un ser humano. Se había convertido en un tipo diferente de constructor. Ya no levantaba monumentos para su propio ego. Estaba poniendo los cimientos de la esperanza. La Fundación New Hope, bajo la incansable y compasiva dirección de María, se había convertido en una de las organizaciones benéficas más efectivas de la ciudad. Y Sofía, su joven consejera, era su alma. Tenía una sabiduría y claridad que continuaban asombrándolo. Era su brújula, su conciencia,
la mano firme que lo guiaba hacia una mejor versión de sí mismo. Una noche, él y Sofía fueron los últimos en la oficina. Se quedaron juntos frente a la gran ventana, mirando hacia abajo el brillante tapiz de luces de la ciudad. «Hace un año», dijo Arthur en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Me paré aquí y no vi más que hormigas. Una masa insignificante de personas a las que despreciaba». Sacudió la cabeza. «Esta noche veo algo diferente. Veo hogares, veo familias, veo 1.000.000 de historias, 1.000.000 de luchas, 1.000.000 de sueños». Se volvió hacia ella. «Tú hiciste eso, Sofía. Me diste nuevos ojos». «Siempre los tuve», respondió ella, con la mirada fija en la ciudad debajo. «Solo tenías que aprender a usarlos». Él colocó una mano en su hombro, un gesto de afecto paternal cómodo. «Gracias», dijo, con la voz cargada de gratitud. «No solo salvaste mi empresa, salvaste mi vida». Sofía le sonrió. Un destello de la misma luz feroz e inteligente que él había visto aquella tarde fatídica. «No te salvé a ti, Arthur», dijo. «Solo contesté el teléfono». Esa noche, mientras bajaba en el ascensor desde el piso 90, Arthur Blackwood sintió una paz que nunca había conocido. Ya no era el rey solitario en su castillo en el cielo. Era solo un hombre, uno más entre muchos, que finalmente había encontrado su propósito. Y sabía con una